cápsula 18 del bloqueo al desnudo, la gestación de las nuevas medidas subversivas contra la economía por parte del comité Cottrell. Se ve en la cápsula anterior, que es la cápsula 17, ahí yo expliqué lo que era el comité Cottrell. Es un comité de coordinación de asuntos cubanos, donde hay varias agencias gubernamentales que están, relacionadas, ¿no? en este comité. O sea, es como interagencia, es como una especie son los vasos comunicantes, ¿no? de todas estas interagencias, de todas estas agencias, ¿no? que son el comité, llamado comité Cottrell, se llama Cottrell. Javier, permíteme ir un momentito a buscar algo para tomar. Sí. Y si quieres comienza tú la directa y yo me uno. Exactamente. Entonces, bueno, aquí se incluyen varios componentes del bloqueo: el militar, el subversivo, el económico, el comunicacional. El 1 de abril de 1963 hay una reunión de este comité, del comité de coordinación de asuntos cubanos, conocido como comité Cottrell, Cottrell, con la participación de los más altos funcionarios del Departamento de Defensa y la CIA. Hay que recordar que Richard Helms era subdirector de la CIA. Está Desmond Fitzgerald. Hay representantes también aquí del Departamento de Estado. Recuerden que esto es algo que, es interagencia, ¿no? Es una comunicación interagencia. Hay para discutir las acciones subversivas que se planificaban contra Cuba. Se discutieron las acciones subversivas, se trasladaban para conocimiento del presidente Kennedy mediante un memorando dirigido al ayudante especial para asuntos de seguridad nacional, Mark George Bundy. Como recuerden que Malcolm era el director de la CIA. En documentos posteriores se aclara que esas propuestas debían valorarse y aprobarse o desestimar en la reunión del grupo especial 5412 del 4 de abril. De ellas, las que se referían a la guerra económica eran: 1. La operación Aerostato sobre La Habana, que trasladara y arrojara sobre la ciudad alrededor de 500,000 de volantes contentivos, entre otros aspectos propagandísticos, de caricaturas ilustrando técnicas de sabotaje, ¿no? Ya había hablado aquí de lo que había sido Radio Swan, como le decían, obrero, destruye las máquinas, todo eso, ¿no? Bueno, nada, esto es propaganda. Se arrojaba sobre una ciudad desde el cielo, claro, ¿no? Lógicamente desde un avión, para que, la gente hiciera sabotaje. 2. Sabotaje a 19 embarcaciones cubanas, discutiéndose 3 modalidades diferentes: minas en el caso de las embarcaciones, incendios en las cargas y la introducción de sustancias abrasivas en las maquinarias. Eso define al bloqueo como un acto de guerra. O sea, ¿no? Eso viene desde los inicios, de la cápsula 2. Ya explicamos qué significa, que el bloqueo es un acto de guerra. Entonces, a pesar de que se consideraba que la utilización de las minas podía hacer crecer dramáticamente la moral de los anticastristas, el comité no lo respaldó porque podría argumentarse, porque eso fueron propuestas, ¿no?, que la acción se había producido por un submarino, descartándose el hundimiento de buques por estas causas. La gravedad de los hechos que se discutieron aquí se evidencia en que parte de los razonamientos expuestos no fueron desclasificados. Entonces se acordó que los sabotajes que se propondrían al grupo especial, que es el grupo especial 5412, del que ya hablé, del 4 de abril, estoy hablando del año 1963, serían mediante el empleo de sustancias incendiarias que pudieran regularse para que surtieran efecto en aguas internacionales, así como sustancias abrasivas en la maquinaria. En la reunión se señaló que esas acciones podían realizarse a través de cubanos reclutados por la CIA o mediante los contactos con la organización terrorista anticubana Directorio Revolucionario Estudiantil, DRE, que nada tiene que ver con aquel directorio, no, de la lucha contra Batista, lo que evidenciaba el cercano conocimiento y monitoreo gubernamental norteamericano con respecto a sus actividades. Un fuerte abrazo, José, para ti también, José Quesada, que está ahí.
A nosotros, cito, a nosotros entonces no nos cabía duda alguna acerca de que la CIA se había propuesto destruir nuestra flota mercante. Era lógico, porque con las leyes del bloqueo y aquello de las listas negras de los barcos que tocaran puerto cubano, habían logrado que las navieras capitalistas dejaran de comerciar con Cuba. Pues el próximo paso era impedir que los barcos cubanos navegasen. Por eso el sabotaje. Dice, fue impactante, dice la persona esta, para mí fue impactante cuando hace relativamente poco tiempo, leído los documentos norteamericanos desclasificados, recordar cómo efectivamente tuvimos que enfrentar en aquellos años tantas petacas incendiarias colocadas por sus agentes dentro de las cargas que se transportaban, o motores que se fundían sin causa aparente, dejando al pairo en medio del océano a nuestro buque. Más de una vez hubo que salir a remolcar algunos. Minas en los cascos de las embarcaciones también lo hicieron varias veces. Recuerdo cuando operamos el expediente del caso Dos Hermanos. Fue en los interrogatorios a uno de sus principales involucrados, que había fungido como jefe de máquinas en un buque de relativa importancia y se utilizaba por la CIA para abastecer de medios para la realización de sabotajes a otros agentes que conocimos. Y esto lo había sabido él a través del oficial CIA que lo dirigía, que la sustancia que se estaba utilizando había sido fabricada en los laboratorios de la agencia, o sea, de la CIA, para que no se detectaran sustancias abrasivas en los análisis que se hicieran en los aceites de los motores fundidos. Fíjense ustedes qué nivel de sofisticación, ¿no? Y no pudiera comprobarse que se trataba de sabotaje. Era una forma de garantizar impunidad a sus colaboradores y de esta forma convencerlos de que ejecutasen esas acciones. A partir de esos primeros años de la década del 60 se manifestó un increíble incremento en la agresividad de las acciones contra nuestros navíos, dice la persona, y sus tripulaciones en los principales puertos europeos y prácticamente de todo el mundo donde tuviesen que hacer escala nuestros barcos. Allí estaban los hombres de la CIA a la caza de la menor oportunidad para sabotearlos y tratar de reclutar a nuestros oficiales y tripulantes. En los documentos desclasificados no mencionan algo que también hacían sistemáticamente para dejarnos sin tripulantes: la estimulación de las deserciones en puertos extranjeros. Entre otras 1000 estratagemas, organizaban fiestas y otras actividades a nuestros marineros y oficiales para que no estuviesen a bordo a la hora de zarpar sus embarcaciones, y luego les decían, miren, si regresan para Cuba los van a fusilar. Así que lo mejor que hacen es quedarse y buscar trabajo en barcos de otras banderas. Esto es el testimonio del general de división Manuel Fernández Crespo, el punto número 3, ¿no? Porque este es el punto número 3 de ese grupo, de lo que se discutió, es redireccionar las acciones terroristas de los grupos exiliados contrarrevolucionarios, manteniéndolas bajo control. Esto trajo consigo la nueva definición de supuestas operaciones económicas. ¿Tú quieres leer? ¿Cómo no? En los comentarios a estas propuestas, el comité consideró la conveniencia de continuar profundizando en la utilización de las medidas encubiertas y en una cuidadosa evaluación de costos-beneficios en aquellos que afectan objetivos soviéticos, trasladando el sentimiento de que los riesgos no eran tan grandes como parecían. Se abogaba por una activa utilización de las medidas encubiertas, entre ellos un buen programa de sabotajes como una de las mejores herramientas para dañar la economía cubana. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 748 a 750. El 3 de abril de 1963, en una nueva reunión del Comité Cottrell de ese día acerca de las acciones encubiertas contra Cuba, el director de planes de la CIA, Desmond Fitzgerald, abogó por que se reconsiderara la conveniencia de incluir la utilización de minas para sabotear los buques cubanos, desestimada en la reunión el día anterior, exponiendo que en una reunión que había tenido en esa mañana con el presidente Kennedy,
Este transmitió su opinión de que era conveniente elevar entre comillas, el nivel de ruido del programa de sabotaje por propósitos morales, entre comillas, desestimando que esas minas pudiesen provocar el hundimiento de los buques. Se acordó no incluir ese aspecto en la propuesta de aspectos que se discutirían en la reunión del grupo especial del día siguiente, sino dentro de otra propuesta de actos importantes de sabotajes que debía hacerse llegar al presidente en la próxima semana. Hay que recordar que esto de los grupos especiales no es nuevo. Ya una vez pusieron al secretario del Tesoro, aquel hombre que tiene una obsesión tremenda contra Cuba. Eso creo que lo vimos en la cápsula número 4. No sé si recuerdan, el secretario del Tesoro, bajo Eisenhower, también estaba a cargo de un grupo. Ahora este es otro grupo, es el llamado Grupo Especial, voy a volverlo a repetir para las personas que llegaron después, 5412. Y esta información está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas de 750 a 751. Continúa. El 9 de abril de 1963, el asistente especial Joe Califano envía un memorando al secretario Vance trasladando la decisión presidencial sobre los aspectos sometidos a consideración del grupo especial por el Comité Cottrell. El presidente Kennedy aprobó el sabotaje de las cargas en buques cubanos. El sabotaje propuesto a las cargas era mediante mecanismos incendiarios, lo que evidentemente fue aprobado de esta forma, y la utilización de sus motores a través de sustancias abrasivas. Ahí vemos que Kennedy aprobó el uso de minas y ahora el uso de sabotaje de las cargas en buques. Bueno, nuevamente el bloqueo como acto de guerra. Este es el componente más duro, militar, o sea, sí. Rechazó la propuesta de utilización de aerostatos con finalidades propagandísticas. Era uno de los puntos que el Comité Cottrell había discutido, ¿no? Continúa. En esta reunión del grupo especial se aprobó el uso de instalaciones y personal del Departamento de Defensa para el entrenamiento de agentes de la CIA que debían operar dentro de Cuba. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 754 a 755. El 10 de abril de 1963, en la reunión del Comité de Coordinación Interdepartamental. Ese es el Comité Cottrell, se le dice así. También Comité de Coordinación Inter, porque son varios departamentos, está el de Defensa, está el Departamento de Estado, o sea, hay varios departamentos involucrados aquí. El Comité Cottrell es el Comité de Coordinación Interdepartamental. Claro, entre los diferentes departamentos, entre las diferentes agencias gubernamentales, no solo departamentos, entre las agencias o la CIA, o sea, aquí hemos visto gente de diferentes agencias también, ¿no? Sí. Sigue, sobre asuntos cubanos. Bueno, en el 10 de abril de 1963, en la reunión de ese comité que dijimos aquí, sobre asuntos cubanos para discutir las propuestas de acciones encubiertas contra Cuba que se valorarían en la reunión del siguiente día del grupo especial. Se presentó la propuesta de operaciones de inteligencia que se realizarían y los sabotajes a 3 objetivos económicos importantes: un puente ferroviario, medios de transporte de reservas petroleras y una embarcación de transporte de melaza. Sí, ya no le basta con ir a la OTAN, con ir al Consejo de la OTAN, con discutir, con hablar con los sindicatos, con hablar con los armadores para interrumpir de otros países, ¿no? Sindicatos navieros, hablar presionar a los gobiernos. Ya no basta con hablar con el comité para el control de las exportaciones multilaterales de la OTAN, el COCON,
ya no le basta con todas esas medidas que cierran la comunicación marítima con Cuba. Ahora se trata de ponerle minas a los barcos cubanos, ponerle sustancias abrasivas, o sea, terrorismo. Sí. Terrorismo. Y sabotaje. Sí, sabotaje. Sí. Sobre estos últimos se expresó que debía cumplirse el deseo del presidente Kennedy de elevar el nivel de ruido y realizar acciones con rapidez, aunque no eran todos los significativos que se deseaba, pero algunos más dañinos demorarían un mayor tiempo en su planificación y ejecución. Ninguno debía realizarse antes del 22 de abril para no afectar las negociaciones que se realizaban por James Donovan para el canje de los invasores por Playa Girón. Claro, James Donovan es un abogado prominente, un hombre con el que la CIA habló para asesinar a Castro, y James Donovan no se prestó para eso. Fue el hombre que estuvo en la negociación de los invasores, o sea, los mercenarios, que los cambiaron por compota, ¿no? La verdad, ¿no? Fue así. Y entonces nada, ¿no? Para no afectar las negociaciones, no querían, o sea, a veces posponían ciertos, vamos a decir, ciertos eventos, ¿no? Para no enrarecer un poco el clima de esas negociaciones. Que James Donovan supo manejar muy bien, realmente este abogado, este hombre supo manejar muy bien esas negociaciones, ¿no? Por la parte estadounidense, o sea, con Cuba, ¿no? Sí. Los antecedentes de estas operaciones, de esta reunión del Comité Cottrell, esto es una continuidad de los fracasos anteriores. Ya había fracasado el 17 de marzo, bueno, empezó el 17 de marzo de 1960 el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro. No sé si recuerdan, esto es cápsula 4, cuando expresó que cito, cuando aquello era Eisenhower el presidente, si nos proponemos suspender el suministro de petróleo a los cubanos, el efecto sería devastador para ellos en un periodo de un mes o a lo sumo 6 semanas. Fin de la cita. Es evidente que afectando la más importante refinería del país, la Añico López, la CIA pretendía a través de este agente cumplir un sueño acariciado desde marzo de 1960. Claro, tenía un agente trabajando ahí en la Añico López, un agente de la CIA. El 18 de enero de 1962, que es otro antecedente de esta reunión del Comité Cottrell, el proyecto Cuba, no sé si recuerdan aquel proyecto, que fue el que dio vida a la Operación Mangosta. Recuerden que una vez que fracasa el programa de acción encubierta contra Cuba, se inicia la Operación Mangosta. Recuerden que con el programa de acción encubierta contra Cuba, el mismo día, el 17 de marzo del 60, está este programa de presiones económicas también. O sea, van de la mano, porque siempre va, por eso el bloqueo siempre, por un lado, con su componente económico, pero al mismo tiempo por el otro, con su componente subversivo militar. O sea, es una cosa que se articula, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fracasa la Operación Mangosta, nace el Comité Cottrell, y entonces dice que el efecto terrorista perseguido se ejecuta escrupulosamente el tipo de objetivo previsto. El texto, ¿cuál es el texto de lo que al final se sacó de aquí, ¿no? De la reunión? Bueno, hay propuestas, ¿no? Diferentes aquí. Dice, se profundizó. Bueno, lee tú mejor esa parte. Se profundizó con respecto a la conveniencia o no del minado de embarcaciones cubanas y para evitar dificultades con terceros países. Se precisó que su realización debía tener en cuenta el país de que se tratara. Fitzgerald expresó las limitaciones existentes para hacerlo en el puerto de La Habana y en general para realizar sabotajes en Cuba con agentes cubanos. No se descalificó. No se desclasificó en este documento lo que él comentó como, entre comillas, el más importante objetivo que podía sabotearse, lo que dañaría seriamente a Cuba
pero que por su grado de complejidad podía demorar 8 meses en llevarse a cabo, urgiendo a iniciar los planes para ello. El planteamiento de Desmond Fitzgerald puede referirse al sabotaje planificado por la CIA a la refinería Nico López, lo más importante del país, donde contaban con un agente reclutado en Estados Unidos en el segundo semestre de 1961, mientras culminaba sus estudios de ingeniería en la Universidad de Luisiana, y que luego de su regreso a Cuba como repatriado en 1962 había sido ubicado en aquella industria como jefe del departamento de mantenimiento. Indicaciones fueron enviadas a esta gente para destruir la refinería. Continúa. Con respecto a ataques desde el exterior, se puntualizó que los mismos debían aprobarse de forma individual cada uno de ellos, lo que seguramente se hacía debido a la gran repercusión que habían tenido los ataques contra embarcaciones soviéticas que habían realizado poco antes. Claro, el Legov, que ya lo mencionamos aquí, que fue una embarcación soviética atacada, y hubo otra también, ya no basta con considerar al petróleo como uno de los artículos estratégicos en aquella lista positiva que hicieron. No le basta con haberse negado a refinar el petróleo soviético, haberse negado primero a suministrar petróleo al Estado cubano, violando los acuerdos aquellos, o sea, los acuerdos no, el artículo 44 de la Ley de Minerales y Combustibles de 1938, no le basta con todo esto, ahora quieren destruir la refinería Nico López, o sea, para que Cuba no pueda procesar, o sea, no pueda refinar el crudo, el petróleo. No, y ese era el plan, como dijiste ahorita, el sueño acariciado claro, pero fíjate cómo, o sea, no están, habían ya cerrado prácticamente el acceso de Cuba al petróleo del mundo capitalista occidental, pero no les bastaba, y entonces ahora hacen esto también, o sea, fíjate tú hasta dónde llegan esta gente, o sea, ya ahora es terrorismo directo. Y contra los soviéticos. Sí, ellos después como que tuvieron un poco más de cuidado porque no les gustaba tampoco, ¿sabes?, tener más conflictos de los que ya habían tenido. Y entonces hay que tener cuidado, no volver a hacerlo con un buque soviético. Pero sí, estaban pensando hacerlo en instalaciones cubanas, en buques cubanos, o sea, estaban pensando poner minas, ¿entiendes? O sea, todo esto, sigue leyendo. Donde dice, esta reunión concluyó con un razonamiento del jefe de la dirección de planes de la CIA, en el sentido de que él percibía que el presidente Kennedy quería más acciones y que encontraban trabajando en un plan en ese sentido, pero que debían comenzar con algunos sabotajes menos complejos porque requerían menos preparación y que posteriormente podrían presentar objetivos más importantes. Sí, de una manera menos diplomática. Esto nos recuerda cuando el presidente Eisenhower prácticamente expulsó de su oficina porque no estaba contento, porque quería más de lo que le presentaba. No recuerdo quién era un hombre de la CIA que le había llevado allí, vamos a decir, los resultados, ¿no?, de un plan que estaba en curso, y el presidente consideró que eso era poco y prácticamente lo votó de ahí. Y esto me recuerda algo parecido, ¿no? O sea, que el presidente como que dice que había que hacer sabotaje, o sea, que había quería más acción, o sea, más, ¿no?, una película de acción, ¿no? Sí, había que subir el ruido, digo. Sí, elevar el nivel de ruido, una cosa tremenda, ¿no? Dice, bueno, el ruido es una bomba, volumen noveno, página 761, 762. Eso está ahí. Sí. El 11 de abril de 1963, en la reunión del grupo especial encargado de la aprobación de las operaciones encubiertas, con la participación del asesor especial del presidente McGeorge Bundy, del director de la CIA McCone, mejor dicho, sí, el jefe de la dirección de planes de la CIA, Desmond Fitzgerald, y otros altos funcionarios,
se presentaron por el Comité de Coordinación Interdepartamental sobre Asuntos Cubanos 3 documentos contentivos de acciones que debían ser realizadas contra Cuba, los cuales fueron discutidos el día anterior en la reunión del Comité Cultural de Coordinación de Asuntos Cubanos. Sí, esta gente se reúnen con mucha frecuencia, porque vemos reuniones del Comité Cultural el día 10, o sea, vemos reuniones el día 4, o sea, esta gente se reúnen con una, o sea, es una obsesión contra Cuba, o sea, constantemente. Sí. Sabe que siempre me da un poco de gracia el apellido ese McConey. Cada vez que leo ese nombre. Bueno, dice, uno de esos documentos proponía la realización de los 3 sabotajes contra objetivos económicos que se realizarían entre el 15 de abril y el 15 de mayo. El otro documento, más general, se titulaba Un programa de sabotajes y hostigamientos contra Cuba. El tercer documento, por su grado de sensibilidad, se indicó en la propia reunión que se destruyera para que no quedara evidencia sobre el mismo. Imagínense ustedes qué habrá allí, qué habría en ese documento, qué estaba contenido allí cuando ellos mismos lo destruyeron. Continúa. En la reunión se ofreció por Desmond Fitzgerald un informe sobre los resultados recientes del programa de infiltración de agentes en Cuba y su comportamiento en los meses siguientes, lo que fue aprobado por el grupo. En otra ocasión vamos a hablar más de este agente infiltrado, Lañico López, como bien dice el capitán Infante, parando Lañico López. Pensaban, claro, el paro petrolero, paralizar la economía cubana, eso es lo que habían buscado siempre, de una forma o de otra, ahora mediante terrorismo, ¿no? Pero eso era lo que siempre habían perseguido. Entonces sigue leyendo. Según el acta desclasificada, en esta reunión se realizó una larga valoración acerca de la claridad con que se requería que los sabotajes fuesen propuestos a ese grupo, que debía señalar los objetivos generales y específicos perseguidos por la CIA en su realización, capacidades existentes para ejecutarlos, posibilidades de éxito, beneficios esperados y los peligros derivados de su repercusión y probables medidas de respuestas del gobierno cubano. Bueno, Sherman Kent, el gran genio del mal de la CIA, antes de la CIA estaba en la Oficina de Asuntos Estratégicos, él siempre hablaba de 3 etapas, ¿no? Se recopila la información, después se hace análisis con eso, qué sé yo, y al final él tenía 3, ¿no? Como que se hacen probabilidades, qué es lo que puede pasar, o sea, todo este análisis. Entonces, nada, es más o menos esto, ¿no? Es más o menos un esquema de Kent. Sí. Se reconoció que se encontraban en un dilema con respecto a las acciones que debían ser realizadas por los grupos contrarrevolucionarios en el exilio. Todo es que dada la posición que habían tenido que tomar públicamente después de los ataques a los buques soviéticos, tendrían muchas dificultades para una negación plausible acerca de la responsabilidad gubernamental en esos hechos, o darían muestra de una efectividad en su control. Inefectividad en su control. Acuérdense la doctrina de negación plausible, que viene desde Eisenhower, la doctrina de negación plausible. Por supuesto que el presidente está involucrado en esto hasta el tuétano, pero hace parecer como que no, como que eso está fuera de su alcance, ¿entiendes? O sea, que el presidente como que trata de no aparecer por ningún lado, pero por supuesto que está ahí. O sea, esto es, por eso Richard Helms, posteriormente, en un juicio que se le hace en el Congreso de los Estados Unidos, no sé si la Comisión Church, no me acuerdo cuál, él dice, cuando ya le hacen muchas preguntas, él dice, ask the president, pregúntele al presidente. Sí, creo que este fue el Comité Church.
Sí, bueno, Richard Hess aquí era subdirector de la CIA, pero después fue director de la CIA, ¿no? Entonces, Sí. entonces él dice, ask the president, pregúntele al presidente. Pregúntele al presidente. Claro, el presidente lo sabía. O sea, me están a mí, o sea, inculpando, pregúntele al presidente. ¿No? Exactamente. Sí. Con los elementos expuestos en esta reunión del grupo especial, se elaboraría un documento por la CIA y el Departamento de Estado que se presentaría para su aprobación al presidente Kennedy el 19 de abril. Este documento debía tener un amplio programa de sabotajes y ejemplos de operaciones específicas, las acciones que se realizarían y los beneficios esperados, los resultados que podían obtenerse con los recursos internos disponibles, sus posibles repercusiones, así como la forma en que esos sabotajes se ajustaban a la política general hacia Cuba. Departamento de Estado, volumen 11, páginas 757 a 758. Continúa. El 15 de abril de 1963, en la reunión del director de la CIA, John McCone, con el presidente Kennedy, abordaron los aspectos referidos a los sabotajes en Cuba. Se habló acerca de las dificultades que se les presentaba en los sabotajes de las organizaciones del exilio, discutiéndose si podían ofrecerse como ejecutados desde el interior del país, aunque los mismos se habían concebido inicialmente desde el mar. El director de la CIA expresó que estaba pensando en esos asuntos como parte de un programa integral para destruir a la revolución. Fíjense la conexión que hay entre los grupos contrarrevolucionarios del exilio, cómo están siempre bajo supervisión de la CIA. O sea, fíjense o sea, cómo ellos son títeres, o sea, cómo no son autóctonos, no son grupos orgánicos, ¿no? O sea, sencillamente son parte de un engranaje. Bueno, nada, pues aquí ya se termina. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 763 a 764. Ya Michael compartió el enlace para las personas que desean subir a hablar aquí en el canal. Un abrazo, Santiago sigue siendo Santiago, caramba. Así mismo. Así mismo. Un abrazo también. No quiere subir nadie. Sí, aquí está tratando de subir Alejandro Cuba. Ah, ese es el hermano cubano. ¿Qué hola? ¿Qué hola? Y hay una sorpresa. Una sorpresa que viene por ahí también. Ahorita. Perfecto. Ahora viene para acá la otra sorpresa. Pon el StreamYard ahí. Está puesto. ¿Qué hola? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Un placer escucharte, como siempre. Bueno, nosotros hicimos una directa ahorita en Cuba. Coño, no sabía. Antes de ustedes empezar. No sabía. Hablamos sobre